Nuevamente tengo la alegría de encontrarme con ustedes. Dios los bendiga. Realmente quiero compartir hoy un tema que me parece interesante para reflexionar en tiempos complejos. Vamos a compartir la lectura del libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 2 y siguientes. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. Y el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo. De modo que es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora así dice el Señor Todopoderoso. Fíjense en su situación. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero se quedan con hambre. Beben, pero siguen sedientos. Se abrigan, pero tienen frío. Y el asalariado guarda su paga en un saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Fíjense en su situación. Suban al monte, traigan maderos, construyan el templo. Yo lo aceptaré y mostraré en él mi gloria, dice el Señor. Esperaban abundancia, resultó escasez. Lo que guardan en su casa yo lo disperso de un soplo. ¿Por qué? Oráculo del Señor. Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes disfrutan cada uno de su casa. Por eso el cielo ha retenido el rocío y la tierra ha retenida la cosecha. Porque he llamado una sequía sobre la tierra y los montes, sobre el trigo, el vino y el aceite, sobre los productos del campo, sobre hombres y ganados, sobre todos los trabajos. Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, obedecieron al Señor, porque el pueblo al oír las palabras del profeta Ageo tuvo miedo del Señor. Ageo, mensajero del Señor, transmitió al pueblo este mensaje: yo estoy con ustedes, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Cuando el profeta Ageo predica, es un momento donde un pequeño grupo ha vuelto de Babilonia. El pueblo de Israel estuvo durante 70 años en Babilonia, hasta que en determinado momento el rey Ciro de los persas les permite volver. Pero no volvieron todos. De hecho, los que habían sido deportados eran los que tenían algún oficio. La gente más sencilla, los labriegos, los que trabajan el campo, no fueron deportados. Se llevaron todas las personas que tenían un oficio, los que sabían leer y escribir, los que eran artesanos, herreros, carpinteros, picapedreros. Todo el que tenía un oficio fue deportado a Babilonia. Pero cuando llegó el momento de volver, no todos quisieron volver, porque muchos habían encontrado una situación económica. Y los que vuelven es un pequeño grupo, un pequeño resto. Es el pequeño grupo que, fiel a Dios, quiere volver a reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén. En este primer oráculo han pasado varios años desde que Ciro, el rey persa, había firmado el decreto que autorizaba el regreso de los desterrados a sus lugares de origen. Los hebreos regresaron a Jerusalén acompañados por Zorobabel como gobernador y por Josué como sumo sacerdote. Al principio, ¿qué pasó? El ánimo y el espíritu inicial era: bueno, vamos a reconstruir el templo, vamos a reconstruir la ciudad, vamos a reconstruir las murallas. Pero cuando pasó ese primer impulso, se va perdiendo y en realidad se encuentran con una situación muy diferente. Primero, le faltan medios. O sea, no hay dinero para hacer el templo. En segundo lugar, hay enfrentamientos y acusaciones mutuas entre los que han vuelto y los que se habían quedado.
Resumiendo, era como si la fe, la esperanza, se hubiera adormecido después de haber sido sacudidos violentamente, como fue la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Es como si después de ese trauma, de ese momento difícil, complejo, bueno, al principio todo bien, vamos a reconstruir, vamos a levantar, y después la cosa se terminó y ya, bueno, ahí el templo se demoraba. La estrategia del profeta Ageo es animar a todos los fieles a ponerse en marcha, a poner mano en la reconstrucción del templo como principal forma de mostrar de que están caminando y como principal forma para que Dios comience a cumplir sus promesas. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera Dios cumple siempre sus promesas, pero también está esperando que nosotros demos un paso. O sea, Dios se adelantó, nos hizo la promesa. Dios se adelantó con tu vida y te hizo la promesa, pero también al mismo tiempo que te ha hecho la promesa, está esperando que vos des un paso. Las cosas, los bienes prometidos no llueven porque sí, sino que también hay que tener una disposición. Cumplir las promesas, que es mostrar su gloria, es dar sentido a una vida que se está gastando sin obtener nada. O sea, por eso las palabras son tan duras. Viviendo en casas cubiertas, en casas lindas, mientras el templo está en ruinas. Segunda estrategia, bendecir la tierra y sus habitantes con abundancia de frutos, que hasta ahora están ausentes. Las malas cosechas, las malas cosas, reflejan que tampoco ha habido confianza en Dios y sobre todo el poner la capacidad de reconstruir el templo. Yo creo que a veces esta situación, la situación de reconstruir el templo después del destierro, también es un poco nuestra propia historia y nuestra propia circunstancia. ¿Qué deseo en mi vida? ¿Qué estoy buscando en mi vida? Y la respuesta no está en lo que vos pienses que es tu meta. La verdadera respuesta está en lo que estás haciendo hoy. Por ejemplo, vos podés decir que el Señor Jesús está en el primer lugar de mi vida. Pero la pregunta es, ¿lo estoy buscando? ¿Lo estoy buscando de verdad por encima de todo? ¿O me he ido desviando poco a poco detrás de mis propios deseos? Y este fue el caso de los judíos que regresaron a Israel después de estar en cautiverio en Babilonia. Tenían como meta reconstruir Jerusalén y el templo, pero desviaron su atención hacia construir sus propias casas, su propio proyecto, y siguieron dejando para después el trabajo en la casa del Señor. ¿Cuál es el resultado? Que las cosas no empiezan a salir. El Señor lo describe de esta manera: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. Cuando nosotros anteponemos nuestros propios intereses económicos, afectivos, emocionales, por encima de Dios, es difícil que lo que estamos buscando prospere. Y abarca a todos los asuntos de la vida. A veces no nos damos cuenta que sembramos mucho, apostamos mucho a relaciones, a proyectos, a trabajos, pero cosechamos poco. Es lo que dice Ageo. Comen pero se quedan con hambre. Digo, ¿cuántas veces hay relaciones, hay vínculos donde uno ha apostado por encima de Dios y por encima del proyecto de Dios y te quedas con hambre? Beben y se quedan sedientos, es decir, quedas sintiendo esa falta y esa carencia. Se abrigan, se tapan, pero tienen frío.
Y el asalariado guarda el sueldo en una bolsa rota. Y esta es la situación. Cuando yo no puedo, la miopía espiritual, ¿qué es? La miopía espiritual es una actitud que hace que yo vaya mirando la cosa de manera deformada. Uno de los problemas de la miopía es precisamente esto. Si ustedes miran los cuadros del Greco, un pintor que trabajó en España, que era de origen griego, ven todas las caras alargadas. Cristo y los santos. ¿Por qué? Porque el Greco era miope. Y la miopía te hace ver las cosas alargadas, te hace ver deformadas las cosas. Espiritualmente, la miopía se da cuando yo no puedo ver cuál es el propósito y cuál es lo primero que tengo que poner en primer plano en mi vida y en el proyecto de Dios. O sea, a lo mejor estás trabajando y haciendo esfuerzos en muchos planos de tu vida. Mi hermano, mi hermana, a lo mejor estás haciendo esfuerzos con situaciones, con relaciones, y a veces uno tiene secretamente en su interior la sensación de que no va, de que estoy gastando demasiada energía y no cosecho nada. Como y quedo con hambre, tomo y quedo con sed, y siempre estoy en el mismo lugar. Y a veces, y se cumple la palabra de Ageo, dice: esperaban abundancia y resultó escasez. Esperabas totalidad, plenitud, alegría, llenura, y te sentís escaso, te sentís tan igual, tan vacío y tan solo como antes. Dice: los que guardan en su casa, dice, yo lo disperso en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. ¿Qué significa eso? Mi casa está en ruinas significa que a veces debemos construir y reconstruir primero la casa de Dios, esa morada interior de Dios en cada uno de nosotros, poniendo al Señor en primer lugar y caminando detrás de sus propósitos, porque los demás propósitos de nuestra vida se van a ir ordenando a medida que vayamos caminando en este sentido. Lo que estamos buscando se va a ir abriendo en la medida en que también nosotros estemos en orden, que tengamos una vida ordenada, que tengamos una vida que sepa caminar por determinadas formas. Por eso, que la tierra ha retenido su cosecha significa que en ese momento había una gran sequía. El trigo, el vino, el aceite, los productos del campo, los trabajos. ¿Qué significa esto? Básicamente que todo ha quedado vacío. A veces luchamos, derramamos tiempo y esfuerzo y parece que nada sirve. ¿Será que estamos haciendo lo que el Señor nos pide? ¿O será que nuestra miopía espiritual nos impide valorar, constatar, mirar profundamente hacia dónde vamos? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué anhelo yo en mi vida? ¿Qué estoy buscando yo en mi vida? ¿Qué deseo yo para mi vida? Y pregúntatelo y pregunta: ¿qué desea Dios para mi vida? Hermano, hermana, pregúntatelo y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que a lo mejor a veces no estamos alineados. No estamos en la misma línea. No estamos en la misma situación. Al contrario, estamos dispersos. Y cuando estamos dispersos, nos da eso. Al perder la perspectiva, uno no sabe qué ver. Y no sabe qué hacer. Hace pocos días me tocó una confirmación ahí en San Antonio, en una de las capillas, y el que me ayudaba también se tuvo que poner la máscara. Y íbamos con la máscara, el barbijo, todas las precauciones obvias para una situación de pandemia como esta, pero en un momento no podía ver nada, casi se pega un porrazo y se rompe la crisma, como dirían los españoles, de a poco. ¿Por qué? Porque las máscaras estas, que no son de tan buena calidad, a veces deforman la mirada. Y a veces con la vida espiritual y con nuestras decisiones de vida personal, de proyectos, nos pasa igual. Perdemos la perspectiva y corremos el riesgo de pegarnos un golpe que nos saque de madre y que nos lleve fuera de nosotros mismos. Por eso es que hay que volver a entrar dentro de nosotros. Yo en el video hace pocos días les decía que hay que volver a entrar en el corazón.
hay que volver a entrar en el corazón. Que no significa aislarse, sino volver a entrar en sintonía con aquello que Dios tiene previsto, pensado y preparado para nuestra vida y para la tuya. Eso te va a dar perspectiva, te va a dar ilusión y te va a dar sobre todo bendición y seguridad de que las cosas van a poder seguir adelante. El apóstol Pedro nos ha dado una lista de cualidades que Dios quiere que busquemos. Te invito a buscarla en 2 Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Cuando yo me descuido de esas capacidades, de esas cualidades, va a significar que estoy en miopía espiritual y puedo tropezar y caerme. ¿Qué significa caerme? Que mi vida se va a derramar o se va a ir cayendo de a poco y voy a ir perdiendo el sentido, la búsqueda y el proyecto de mi vida. Queridos hermanos, queridas hermanas, que la palabra nos ayude a recuperar el sentido profundo de nuestra existencia. Bendiciones.